Bien. Bueno, estamos para arrancar. Eh, ¿Tuvieron la suerte de ver la clase anterior? La gran mayoría, la que dejamos grabada. Sí, profe, sí, ¿Sí? sí, yo lo vi. Había una tareita ahí que la idea era que, No lo vi, profe, me quedo pendiente. bueno, Ocupó la semana y no alcancé a ver. eh, teníamos una tarea que la habíamos charlado, esta que dejamos grabada, no, la anterior, ¿se acuerdan? De que cuando hablamos del sistema 1, 4, 3, 1, 2, dijimos de que íbamos a indagar un poco de algunas tareas para fortalecer esa clase de sistema. Era que, bueno, cada uno mostrar algún trabajito y yo iba a mostrar otro. Así que dentro de esa clase estaba esta tarea que la íbamos a mostrar hoy y repasar. Y después yo me iba a involucrar un poco en algunas cuestiones que tienen que ver con el otro sistema que se desarrolló ahí, ¿sí? Con el 1433. Así que bueno, no sé si tiene alguien algo preparado, ¿no? Eh, si, si tiene alguien, lo podemos pasar a mostrar. No. No. Bueno, a ver, yo les voy a mostrar algunas cosas. Entonces, la semana que viene, nosotros vamos a tener la última clase, ¿sí? De la materia. Ahí tendríamos que preparar esos trabajos para la última clase, más alguna cuestión que vamos a ver hoy que nos va a quedar pendiente para esa última clase. En la última clase, desde ahí vamos a cerrar después la nota final, que ya también están apurando con el tema de eso, de las notas. Eh, yo le voy a mostrar, Una pregunta. sí, ¿La tarea señor, dos. era para fortalecer el sistema o era Sí, un ejercicio de no, finalización? o O, sea, ¿cómo ustedes, como entrenadores, buscarían fortalecer un sistema de juego? En este caso, de los dos que hablamos, pero fundamentalmente el más se hace hincapié es el 1-4-3-1-2. Bueno, eso, que tiene que ver con esto, con una tarea eh, que cada uno crea que es conveniente desarrollar en su entrenamiento. No había algo específico, sino de acuerdo a lo que cada uno, de lo que como entrenadores querramos proponer, iba a ese lado. Un juego de posesión, por ejemplo, en esa clase de sistema, eh, es un trabajo válido. Profe, eso lo dibujamos y se lo pasamos. Sí, el que no tiene para mostrarlo y compartir pantalla, lo que podemos hacer es lo dibujan, me lo mandan una fotito y la última clase lo que hacemos es yo voy mostrando cada uno de sus trabajos y vamos charlando, me van contando un poco cuál es la búsqueda. Bueno, bueno. Yo igual, eh, voy a compartir la pantalla. Mira, yo les voy a dejar algunos disparadores. Primero, ¿es seguro que pueden ver? Sí. Bueno, esta clase de trabajo, por ejemplo, que tiene más que ver, puede ser como un trabajo de sostén. eh, si lo llevamos al fútbol de una liga, de un equipo juvenil, profesional, y no del fútbol infantil, recordemos, nosotros estamos hablando de fútbol infantil, bueno, en edades mayores estaríamos hablando de un trabajo tipo sostén, ¿sí? Donde tenemos una tarea principal y dividiendo el grupo en dos, podría ser, estamos sosteniendo con este trabajo. Ahora, en el fútbol infantil, este es un trabajo que está muy interesante porque nos encontramos con generar superioridad en distintos sectores, tenemos distintos tipos de desmarques, desmarques bajos para hacer apoyos y desmarques para hacer rupturas. Nos vamos a encontrar con las conducciones, con las gambetas, con el cambio de dirección, el cambio de ritmo para progresar de zona a zona. Entonces, fíjense que tenemos.
8 jugadores, ¿sí? En un solo espacio, y ahí tenemos los otros 8, dividido, ¿sí? En cada lugar en dos equipos de 4. La idea de cada equipo es progresar por las 4 zonas, teniendo la posibilidad de generar superioridades con el compañero de la próxima zona, de la zona que tengo continua. Entonces, si ven acá que tengo el cursor, el mouse, podemos ver que este jugador puede hacer un desmarque de apoyo bajo, entonces ya nos empezamos a meter en principios de juego ofensivo para generar en esta zona un 2 contra 1. ¿Sí? Automáticamente ya pueden progresar. Puede progresar este con pelota, con una gambeta y generar este 2 contra 1 acá, o este bajar, desmarcar y directamente con la conducción meterse acá, en un 1 contra 1 en la zona siguiente. Y así va pasando con todas las zonas. Este lo mismo, des- desmarcar para hacer apoyo y generar un 2 contra 1, y así en toda la zona, que la idea es llegar hasta a la zona final para poder pasar en esta línea de fondo, convertir un gol y automáticamente cuando el equipo rojo, supónganse, logra progresar por toda la zona, convierte el gol, el equipo amarillo automáticamente está habilitado para sacarle rápido. ¿Sí? Entonces, constantemente vamos trabajando en progresiones. Eh, Cada uno en zona defensiva puede defender solamente su cuadrado, no puede invadir la zona. Entonces tenemos muchos aspectos a laburar y además de estas superioridades también estamos trabajando los desdobles. Y en un sistema como el 1-4-3-1-2, nosotros nos encontramos con muchas asociaciones de 2 contra 1, de un 2 contra 2, eh, la comunicación que existe entre el enganche y un interno, entre un volante interno y el lateral, ese desmarque de apoyo de uno de los delanteros para con el enganche, con uno de los internos, y desde ahí poder progresar de zona. No sé qué opinión les merece a ustedes este trabajo. ¿Alguien quiere aportar algo? Estaría bueno eso, que vayamos charlando. Después, este es otro trabajo que también tiene que ver con algo que vamos a ver en la clase de hoy, que habla de la inteligencia o de cómo crear un jugador inteligente, crear algunos patrones de la inteligencia táctica y cómo empezar a laburarla en el fútbol infantil, que son trabajos de juego reducido, de juego condicionado, que para el fútbol infantil vienen muy bien porque son muy simples, porque nosotros diferenciamos las 3 zonas. Hablamos de la zona de, de inicio o la zona de ataque rival y si no zona de marca de uno de los equipos, la zona de progresión y la zona de finalización. Entonces, el equipo rival siempre generando una superioridad, que podría ser los dos centrales y uno de los volantes metiéndose acá. Acá tendríamos estos dos volantes exteriores internos y acá tendríamos el enganche. ¿Sí? Y acá tendríamos sus dos delanteros. Entonces, siempre buscamos progresar hacia la próxima zona. ¿Cómo podemos progresar? De dos maneras muy simples. Si el compañero se mete solo con pelota en una conducción a la próxima zona, ¿sí? Libera a los dos compañeros rojos a poder meterse. O sea, podemos pasar todo en la zona. ¿Sí? Ahora, si el rojo hace un pase a la zona siguiente, el que podría pasar es el mismo que hizo el pase o otro compañero del otro lado. Entonces, nosotros ejercemos el trabajo de la presión, de ese pressing de los dos delanteros. ¿Eh? Que si vieron en los movimientos delanteros, en la fase defensiva, hablábamos que había un delantero que iba a la marca y el otro hacía la cobertura. Bueno, ahí ya tenemos un concepto para trabajar. Además de las progresiones, tenemos esto, generar las superioridades, alentando también los pasajes de los marcadores de punta, podríamos decir. Más que nada pensando en generar una superioridad por fuera en esos desdobles. Y este trabajo de los dos delanteros en zona de finalización, jugando uno para otro y sumando uno o dos, llegando a zona de finalización, que puede ser un enganche, puede ser un interno. Acá también tenemos remate. Para el fútbol infantil es un trabajo muy noble,
que podemos trabajar muchos aspectos, es muy completo. Trabajamos el hombre libre, trabajamos el tercer hombre, trabajamos la circulación rápida, trabajamos los principios técnicos, la conducción, el dribbling, la gambeta, el pase, la orientación, el control. Bueno, vamos trabajando y trabajamos mucho el remate también. Entonces es un trabajo que se adapta muy bien a esa fase, en esa etapa madurativa de los chicos, y es muy simple a la hora de explicarlo y de que ellos lo enganchen. Cualquier duda me van consultando, ¿eh? Acá tenemos un juego de posesión, ¿sí? Con apoyos, donde nos encontramos con este rombo que se da en el sistema de los cuatro, los 3+1, y acá lo mismo, ¿sí? Entonces, contraponemos una posesión como con una recuperación, en zona media fundamentalmente. Y nos encontramos que cada equipo tiene apoyos en cada uno de sus lados. Entonces, el rojo va a jugar siempre con sus apoyos cuando tenga la posesión, y el verde con lo mismo. ¿Cómo convertimos en gol? Pasando por cada uno de sus apoyos, ¿sí? Cada vez que yo hago participar a cada uno de mis compañeros que tengo afuera, ¿sí? Eh, y paso por los cuatro, yo termino convirtiendo un gol. Entonces, hablamos de la elaboración y la organización de juego, la circulación, nos encontramos con el tercer hombre, el encontrar a los hombres libres. Entonces, también es un fortalecimiento de ese sistema a la hora de trabajar en bloque cuando no tengo la pelota y busco recuperar, porque estos cuatro rojos en este caso, que son los que simulan no tener la pelota, ellos tendrían que tratar de recuperarla y moviéndose en bloque, sabiendo de que van a ir orientando al rival porque va a jugar con un apoyo y voy a tener que ir orientándolo para que no me juegue con los otros apoyos. Y desde el equipo verde, que es el que va a tener en este caso la posesión, eh, van a encontrar mucha movilidad, mucha superioridad en hacer 2 contra 1. Ya lo dije, tercer hombre, hombre libre, muchas triangulaciones que se dan constantemente. Vamos a encontrar esa comunicación que se da suponiendo que este es un interno y este es un marcador de punta. Vamos a encontrar esas asociaciones para hacer un 2 contra 1. Lo mismo que si tomamos la orientación hacia el sector derecho de nuestra pantalla, nos vamos a encontrar con estos jugadores en las puntas, como si fuesen los delanteros, para hacer ese trabajo de apoyo, supónganse, entre interno y delantero, enganche y delantero. Es una tarea que también tiene mucha nobleza y que nosotros empezamos a trabajar mucho el juego y empezamos a formar en ello una conducta táctica y una inteligencia para interpretar el, el, el juego en sí y los momentos que van sucediendo en el juego. Eh, Desde la posesión es disputada, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que el equipo rojo, que un equipo va recuperando la pelota, empieza a ser el poseedor y el otro pasa a ser el, el recuperador. También ahí buscamos el cambio de chip, ¿sí? El cambio de actitud, pasar de recuperador a poseedor automáticamente. Y acá tenemos otro juego también parecido. Esto está bueno, hacerlos de manera progresiva. Supónganse, ir con este juego primero, estamos hablando de un 4 versus 4 más un comodín, y después poder llevarlo a este juego de posesión. También los conceptos, nos encontramos lo mismo, donde hay dos equipos de cuatro, volante central, volante interno, externo, derecho y izquierdo, y el enganche. Este equipo lo mismo, y un enganche, un delantero podría ser trabajando su movilidad, esta movilidad que siempre buscamos de los delanteros, que tenga calidad, que sea efectiva, eh, para trabajar los desmarques de apoyo, para trabajar los desmarques de ruptura, para generar superioridades, para el pivoteo mismo. Bueno, esto también es una tarea que nosotros podemos ir llevándola de manera progresiva. Eh, bueno, esto es lo que sería con respecto a un poco interiorizar lo que yo decía. Bueno, cada uno va a mostrar un trabajo y yo les voy a mostrar algunos que tengo preparados para que podamos compartir y debatir.
No sé si tenemos alguna consulta. Después tengo unos también para el sistema 1433. Terminando la clase, los mostramos a esos. ¿Alguna duda, consulta, alguien que quiere decir algo con respecto al trabajo y con respecto a la clase anterior y que quieran que repasemos, esa que no tuvimos? Ah, andan bien entonces. Está muy claro todo, profe. ¿Eh? Está muy claro todo. Está muy claro, pero no nos mandaron, no hicieron las tareas. Eh, vamos voy a cambiar acá. Me voy a ir así les comparto. Vamos a arrancar con la Ahí, clase. No podía encontrar dónde estaba. Bueno, el error acá me aparece. Bueno, esta es la última plaquita que se habían encontrado y quiero que la repasemos porque está bueno en la clase que quedó grabada, o sea, las clases anteriores, donde habla de algunos datos interesantes en cuanto a la inteligencia táctica. Me quiero detener en esto eh, porque si bien la formación de un jugador inteligente, quizás nosotros podríamos ir en el fútbol infantil, me sirve esto, no me sirve, hasta dónde lo puedo llevar, eh, por el mismo entendimiento del juego que ellos la comprensión del juego la empiezan a desarrollar. Pero bueno, eh, está bueno que nosotros vayamos buscando la manera de poder trabajar para con los chicos. Entonces, los jugadores tácticamente inteligentes son los que obtienen ventaja frente a otros que suelen estar mejor situados. Prevén lo que va a suceder y así se ubican en un buen lugar y se mueven antes que el rival. ¿Y por qué me detengo en en este dato, este concepto? Porque muchas veces nos encontramos que hay chicos que tienen un talento natural ya de muy chiquitito y decimos, bueno, ¿de dónde es eso? Bueno, eso es parte de su inteligencia, de la inteligencia del juego mismo. Quizás nosotros vamos a tratar de explicarle alguna tarea y sacarlo del eje, podría ser de ese potrero, o si nosotros lo buscamos ordenar dentro del campo de juego, y quizás su comprensión o su entendimiento se encuentra un poco bloqueado, pero tienen un talento natural que me parece que eso tiene un buen ejemplo de lo que vendría a ser un jugador con inteligencia táctica, que después lo que nosotros tenemos que ayudar en ordenarlo, la inteligencia, para que ellos empiecen a interpretar cuáles son los momentos, en dónde debo dónde debo comportarme de una manera, en qué lugar, supóngase esto, eh, dónde gambeteo, dónde no gambeteo, dónde puedo darme el lujo de perder la pelota y en dónde no. O sea, eso es parte de la formación táctica de un jugador. La capacidad de anticipación mental refleja inteligencia táctica. Su eficacia es mayor si usan indicios sobre movimientos de los demás jugadores en la toma de decisiones. Eh, y esto a veces pasa, esos jugadores que agachan la cabeza y que gambetean y que se sacan dos o tres tipos encima, pero bueno, después nos encontramos de que cuando nosotros le pedimos el control y el pase, quizás no tienen esa resolución. Entonces, ahí donde voy que nosotros tenemos que ordenarlo. Las secuencias motrices provocadas y dirigidas por habilidades cognitivas, como interpretar la situación de juego, planificar y decidir, forman parte de la inteligencia táctica superior. Y ahí, nosotros para ayudar a un niño que comience a interpretar las situaciones de juego, debemos planificar nuestros entrenamientos, ¿sí? Para orientarlos a sus tomas de decisión.
Por eso es importante que nosotros como entrenadores planifiquemos nuestras tareas que fundamentalmente tengan esto, la simpleza para la comprensión de los chicos que lo van a llevar a cabo, ¿sí? Y que tengan esa motivación del juego en sí. En situaciones donde el tiempo es escaso, como así daba el ejemplo anteriormente, deciden mejor los jugadores impulsivos, esos que agastan la cabeza y que buscan la gambeta y que resuelven. Solo ellos saben lo que quieren hacer y lo que van a hacer. Son rápidos y son inexactos. Y los jugadores más reflexivos, que por ahí generalmente sus características son de ser más lentos y precisos, entonces ahí es donde encontramos variantes desde las tomas de decisiones, que podemos encontrar entre un jugador y otro. Nuestra tarea fundamental como formadores es identificar eso y desde ese lugar poder ayudar a su mejora, a ese mejoramiento en su formación y a incorporar nuevos conceptos, nuevos fundamentos, nuevos principios, y lo mismo que ordenar su toma de decisiones. Y me quedo, paso la TV y me quiero quedar con esta para entrenar la capacidad táctica de los jugadores en formación es necesario que aprendan a seleccionar la respuesta adecuada al contexto, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Para qué? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, nosotros como entrenadores, cuando planifiquemos tareas, por eso les decía que una de las tareas que hicimos, que era esto, hacer un ejercicio, filmarnos 30 segundos con la explicación del trabajo y después 30 segundos con el desarrollo del mismo, tiene que ver con esto, para que nosotros empecemos a entrenar la explicación, que es sumamente importante en nuestra comunicación. Y cuáles son, poder delinear objetivos para que el jugador entienda para qué hacen esa tarea, cuál es el objetivo, en qué momento la puedo utilizar, en qué lugar. Entonces, toda esa explicación va a construir, ¿sí?, en los distintos jugadores que nosotros vamos formando, soluciones mentales a futuro. ¿Sí? Bueno, ejercicios para entrenar la inteligencia táctica del jugador en el fútbol infantil. Primero entender esto, que tienen que ser trabajos adaptados al fútbol infantil, ¿no es cierto? Eh, tienen que tener estricta relación con la fase madurativa. Debemos generar rutinas, ¿sí? O sea, patrones de acciones comunes para todo el equipo, o sea, distintas rutinas, desde los inicios de juego, de una circulación, que tiene que ver con esto. Entender el momento en que yo puedo desarrollar. Supóngase, a la hora de iniciar el juego y automatizar algunos movimientos, la circulación de lado a lado, esa basculación con pelota, ¿sí?, que mucho se pide en el fútbol, porque primero lo que tenemos que entender es que para encontrarle espacios a un rival o para crearle espacio, necesitamos circular la pelota de lado a lado. Entonces, eso es un patrón que nosotros en el fútbol infantil lo tenemos que empezar a trabajar, para que los chicos trabajen bien sus perfiles, que siempre tengan la cabeza levantada, que puedan jugar sacándole la vista a la pelota, obviamente entendiendo el contexto, porque mañana me van a decir, nosotros entrenamos en una canchita de tierra, es imposible que los chicos le saquen la vista a la pelota, pero sí poder trabajar esa circulación que a nosotros nos permite más adelante, cuando ellos vayan creciendo y les toque jugar en una primera división, poder generar o crear espacios. Eh, la búsqueda de liberar las mentes de tareas repetitivas para ocupar, ¿sí?, en resoluciones inteligentes de juego. Esta explicación, o sea, circulo la pelota por circularla, no. Circulo para crear espacios, poder generar que mis compañeros se vayan desmarcando, eh, eh, hacer, generar y encontrar un hombre libre, progresar a través del tercer hombre. Entonces, todas esas cuestiones, nosotros a partir de un foco inicial, un objetivo inicial que es la circulación de pelota, podemos ir agregando. Bueno, una reflexión a tener en cuenta, la táctica se puede aprender desde cero, ¿sí?, dado que es una construcción mental.
¿sí? Esto necesita desarrollo y mejoramiento de cualidades técnicas para poder ejecutarla. La técnica solo se desarrolla y se mejora. Es lo que hacía referencia anteriormente. Es una habilidad natural de base que no puede ser aprendida. O sea, la podemos desarrollar, la podemos mejorar, pero la técnica es algo natural que tiene el futbolista. Eh, podemos, puedo yo técnicamente no ser bueno desde el control y el pase de mi pierna inhábil, ¿sí? Pero la puedo desarrollar y la puedo mejorar. Ahora, naturalmente voy a hacer siempre, supóngase, yo soy derecho, eh, trabajo con mi perfil izquierdo, lo mejoro, mejoro los controles, mejoro el pase, busco mejorar y trato de mejorar el remate. Ahora, instintivamente, cada vez que yo tenga que resolver en el campo de juego, seguramente que voy a buscar más la resolución de mi pierna hábil, en este caso la derecha. Bueno, en la etapa de fútbol infantil se debe priorizar el desarrollo de la técnica sobre el desarrollo de la táctica. Por eso nosotros, a través de los principios de juego, estamos hablando de principios que sobrecaen sobre la técnica individual, ¿sí? Podemos desarrollar trabajos para ir eh, como picándole la cabecita a los chicos y ir formándolos tácticamente, con trabajos muy simples, ¿sí? Pero que podamos desarrollar mayormente su técnica. Por encima de ellas, sobre el desarrollo de la táctica, por encima de ellas, las tomas de decisiones adecuadas, ya que es más fácil corregir un gesto técnico o un comportamiento, una acción táctica, que una toma de decisión que sea poco eficaz. Entonces, nosotros como entrenadores busquemos que somos un papel fundamental para nuestro fútbol, eh, busquemos formar jugadores, que la búsqueda es formar jugadores inteligentes, ¿no? Eh, tenemos que entender que la técnica, por sobre todo, ¿sí? A través de la técnica poder desarrollar lo táctico, a través de los juegos poder desarrollar lo táctico y por sobre todas las cosas hacer mucho hincapié en las tomas de decisiones de todos los jugadores, obviamente. Bueno, miren, hablando de esto un poco de, de la inteligencia táctica y de cómo empezar a trabajar con la formación de los jugadores, de ese jugador inteligente que es nuestra búsqueda a futuro. Tres zonas nos encontramos en el campo de juego. La zona de marca, que también es la zona de inicio de juego para un equipo, la zona de gestación y la zona de finalización. Mostré un trabajo que tenía estas tres zonas y desde ahí yo puedo ir desarrollando. Entonces, identificar cómo me comporto en los momentos de acuerdo a la zona de juego es parte de formar un jugador inteligente. Entonces, sabiendo que nosotros a través de un juego reducido, un juego condicionado, podemos eh, ya empezar a mostrarle ello para que ellos vayan identificando los distintos momentos que tiene el juego, me parece que es algo muy noble para nosotros como entrenadores formadores. Bueno, la zona de marca nos encontramos que es la zona de mayor peligro, dado que es la que está más cercana a nuestro arco propio, ¿sí? Ahí las actitudes que nosotros que el niño como futbolista debe tomar es la seguridad, ¿sí? Y la consistencia de cada acción. Yo sé que cuando tengo la pelota en ese sector, eh, la premisa es no pérdida de pelota, porque estoy cerca de mi arco. Y o cuando me están atacando y estoy marcando, la premisa es tratar de robar el balón o agruparme para que el rival no progrese y entre todo ese bloque, poder robar el balón con un quite limpio y fundamentalmente sin cometer faltas. Más que nada porque sucede en el fútbol infantil, que lo dijimos, que nos encontramos en la mayoría de las ligas de nuestro país, que las dimensiones de los campos de juego, fundamentalmente de los arcos, no están adaptadas a la contextura física de los chicos. Entonces me parece que desde ese lugar es importante el no cometer faltas. Debemos tener cautela
en esta etapa, el tema de la enseñanza de cuándo o en qué momento realizar faltas. Sí podemos enseñar, que es importantísimo, el full táctico. ¿Qué tipo de full táctico? Y en los lugares que yo puedo realizar el full táctico, ¿sí? Eh, Enseñarles cuáles son las faltas innecesarias, que tiene que ver cuando un jugador rival me supera en una marca, cuando está eh, frente o muy cercano a nuestro propio arco, que se encamina al gol, pensando que tiene que ser fuera de nuestra área. Estas son faltas innecesarias porque nos encontramos con un remate muy frontal y seguramente con beneficio para el equipo rival. Y las faltas necesarias, ¿sí? Que hablamos cuando el rival está eh, lejos, ¿sí? Principalmente cuando en la zona que nosotros decimos, bueno, podemos cometer falta en estos sectores, ¿sí? Porque necesito detener el juego, que de ahí va de la mano del full táctico. Cuando me progresan rápido y yo necesito que el equipo se repliegue, hablamos de esas faltas necesarias que tienen que ver con más allá de esto, de estar cercano a nuestro arco, que podemos tener, correr riesgo de peligro, esa falta que a mí me permite replegarme como un bloque. En posesión de balón, en esa zona se despeja, y siempre hemos hablado de trabajar los despejes orientados, ¿sí? Y si no, el inicio de juego elaborado, iniciar jugando, independientemente que hablemos del saque de meta, ¿sí? Eh, la salida de meta predomina el inicio elaborado. Deberíamos nosotros como formadores ser coherentes, pero no dejar de que los chicos tomen riesgo. Me parece que tenemos que, desde la enseñanza, poder trabajar de lo más difícil, que es la elaboración de juego, y la circulación de balón con sus distintas variantes, que es lo que hacía hincapié la placa anterior, que hablaba de estos patrones de movimiento. Debemos estimular el crecimiento, entrenar todo lo que son los dotes técnicos, todas esas cualidades técnicas y tácticas, formar a los jugadores de un buen control, de una buena toma de decisión, de un buen pase, poder trabajar los distintos tipos de visión, la visión central, la sacádica, la periférica, siempre trabajar desde los arqueros mismos, porque nosotros por ahí nos encontramos en nuestra fútbol infantil que dijimos que no teníamos entrenador de arquero, trabajar la posición y la actitud del arquero, su atención, su concentración, su ubicación, eh, el parado de la línea de cuatro, que siempre debe estar bien perfilada, de espalda a su propio arco, y pensando siempre o acomodada para defender el arco propio, ¿sí? Siempre buscando esas buenas distancias, pocas distancias entre los distintos puestos. Eh, y bueno, y por último, cuando a mí me atacan, o sea, cuando lo tengo el rival en esos ataques, en esa zona de marca, ¿sí? El funcionamiento del equipo tiene que ver con la orientación hacia las zonas laterales. Eh, Nosotros usamos un concepto que se llama descentralizar los ataques, o sea, que por el centro no me ataquen, ¿sí? Y orientarlo hacia las bandas, donde ahí lo que nosotros conseguimos es, a través del escalonamiento, de las coberturas, de los relevos, independientemente que el equipo marque de manera zonal o de marca individual, alejar lo más posible de nuestro arco al equipo rival, entendiendo que en esas zonas laterales, además de reducir los espacios de acción de juego, nos vamos a encontrar con las líneas de fin de campo, ¿sí? La línea lateral, así como también la línea de fondo. Bueno, la zona de gestación es donde ahí nos encontramos que la pérdida del balón es menos peligrosa. eh, por eso es un lugar donde nosotros podemos hacer en esa zona faltas necesarias, agarrándonos de ese full táctico. Es donde un equipo debe generar el juego ofensivo, la búsqueda de ser protagonista, eso es importante,
que en el fútbol infantil busquemos hacer equipos protagonistas desde el manejo de la generación de juego con pelota, obviamente. Eh, para eso es importante que en esta etapa nosotros trabajemos mucho la posesión, el manejo de balón, las tomas de decisiones, el cambio de la velocidad y la forma de provocar un ataque directo. Ahí es donde, en estos trabajos que yo fui mostrándole anteriormente, nosotros podemos encontrar estos conceptos a trabajar. La posición, el manejo de balón con esos ronditos, obviamente siempre en cada uno de los trabajos las toma de decisión, ese trabajo que hacíamos que generamos esos desmarques de apoyo, desmarque de ruptura, que nos encontrábamos con cambio de velocidad, cambio de ritmo, esa superioridad en las distintas zonas y los ataques rápidos, porque me hacían el gol y automáticamente yo ya estaba preparado para atacar rápidamente. Entonces voy progresando de un lado al otro. Eh, Cuando nosotros vamos preparando este sinfín de tareas que siempre se nos van ocurriendo, y si no se nos van ocurriendo, voy buscando una tarea que me gustó, la busco, la trato de adaptar a mi contexto, que eso es importantísimo, entender de que, porque muchas veces pasa como entrenadores, encontramos alguna tarea en internet y capaz que decimos, no, mira esta tarea que desarrollé, no. La nobleza nuestra es buscar tareas que hoy eh, con el alcance de los medios nos encontramos mucho, con las tareas que suben en YouTube, en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, distintos Reels, creo que en TikTok también suben. Entonces nos encontramos con un montón de tareas. Entonces poder sacar de ahí y ver cuáles son las que me sirven y cómo las adapto y cómo las llevo a cabo. ¿Mm? Bueno, en esa zona, o sea, en la zona de gestación, los equipos generalmente necesitan jugadores de buena técnica, buen manejo de visión, capacidad en la organización, la circulación y los cambios de orientación. Ante la pérdida en esa zona, generalmente se busca un repliegue inmediato, ¿sí? O sea, cuando perdemos ahí, generalmente es muy difícil adaptar esa presión tras pérdida. Hay muchos equipos que la desarrollan bien, pero si no, generalmente ahí lo que se busca es replegar rápidamente, replegar en esa zona media para descentralizar y poder eh, darle tranquilidad primero a mi línea defensiva para que después, si me terminan progresando, pueda resolver de manera solvente, ¿sí? Bueno, debemos alentar en nuestra formación para estos chicos la toma de riesgos, ¿no? Debemos darle calidad en el crecimiento de sus tomas de decisiones, eso debemos entrenarlo, fundamentalmente de los volantes. Eh, Hay que entender fundamentalmente la idea de juego que nosotros tenemos como entrenadores, fundamentalmente cuando buscamos formar cuál es nuestra idea de juego. Voy a formar chicos. Bueno, ¿cuál va a ser mi idea de juego? ¿La voy a preparar pensando en mí o la voy a preparar pensando en el futuro de los futbolistas? Y ahí es donde está lo más importante. Nosotros debemos formar a los jugadores pensando obviamente en su futuro. Recordemos que esta es la etapa de mayor aprendizaje, ¿sí? Que tenemos en los chicos y, y que se denomina, ¿sí? Esta fase madurativa como la etapa esponja, ¿sí? Donde ellos absorben muchísimo. Entonces tenemos que aprovechar a trabajar y a tratar de meterle la mayor de conceptos posible. Y obviamente, a esta frase que es de mayor aprendizaje, hablamos de que sin técnica no hay táctica. Entonces es fundamental que nosotros hagamos mucho hincapié en trabajar la técnica. Bueno, hablamos de la Profe, finalización. profe, Sí, señor. ¿cómo está? Mira, consulta. Cuando hablaba de la visión sacádica ahí, ¿a qué hace referencia en este contexto? Porque yo lo tengo como la visión sacádica, todos esos escaneos complementarios que hace la vista
automáticamente cuando nosotros estamos fijando algo. O sea, nosotros estamos mirando una puerta, el escaneo de los ojos, los movimientos, nos toma los otros detalles, que hay una heladera, que hay un marco, que hay un bordecito. O sea, toda esa información complementaria es lo que me tomo como que lo que yo tengo entendido como visión sacádica. Bueno, No sé si se aplica lo mismo acá en lo que hablaba recién. es exactamente igual. Y ahora, si vos estás dentro de un campo de juego, ¿cómo aplicarías esa visión? Claro, o sea, sería todo lo que es hacerle vigilancia. Nosotros tomamos una acción en fin, o sea, por lo general la pelota, y yo hago vigilancia a mis otras marcas que vienen por el otro lado. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Por eso quería que lo digas vos y no decírtelo yo. ¿Mm? Entonces, todo ese escaneo que nosotros, la verdad que, mirá, me pasa mucho esto. Es muy raro y por eso los jugadores de elite lo tienen. El escaneo, y creo que si ven algunos, se ha visto en muchos jugadores hoy últimamente de elite, Messi, podría nombrar muchos, que cuando el juego se está desarrollando en algún lugar y antes de recibir la pelota, ellos ya están mirando a ver si tienen a alguien cerca, ¿sí? eh, están pendientes de dónde está la pelota, pero están vigilando allá a ver cómo puedo resolver o si tengo un compañero para cuando reciba, entrego un balón. Entonces, ese escaneo, ¿sí? Que nosotros supónganse, en un trabajo de perfiles de control y pase, hacemos un rombito, ¿sí? Supónganse, cuatro jugadores se van pasando la pelota y van circulando, y que ese niño, antes de recibir esa pelota, ya esté mirando donde está el compañero, es parte de trabajar un tipo de visión, ¿sí? El poder escanear, Claro, claro. enseñarle esa forma. Y no Es que hoy hablamos tenemos solamente. que empezar a hacer cosas que antes no se trabajaban porque lo teníamos en la calle. O sea, estamos todo el día jugando la pelota en la calle y esas cosas las hacías. Hoy por hoy, el chico si apenas ve la pelota en el club o en algún sintético que juegue. Sí, sí, igual, por ahí antes lo hacíamos de manera natural, ¿sí? Pero primero que no era un escaneo real quizás a lo que nosotros buscábamos. O sea, capaz que vos mirabas así, pero no tenía ese fundamento. Capaz que vos agarrabas y le Sí, preguntabas, che, no, y sí. no tenías. Entonces, hoy, con toda esta información que tenemos, desde lo más importante es la formación de nosotros los entrenadores, cómo nos formamos nosotros para poder formar a los chicos, ¿sí? Entonces, con todos estos conceptos que nosotros tenemos, cuando a cada uno de ustedes les toque llevar a cabo distintas tareas, pueden ir poniendo el foco en algún lugar, ¿sí? Y trabajar esto, el escaneo, que a veces, la verdad que a muchos se le pasa, a mí inclusive se me pasa de alto a veces trabajarlo, ¿sí? Hacer hincapié en un futbolista profesional, decirle, tenés que escanear, o hacer una tarea y hablarle del escaneo. Eh, entonces, nosotros somos los encargados, los responsables de poder empezar a formar a esos chicos para que ya les empiece a hacer algo innato. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de la zona de finalización, que tiene que ver con donde los equipos buscan realizar su mejor o su máximo esfuerzo, que es para convertir el gol, ¿sí? Es la parte más linda del juego, a su vez también es la más difícil. Ya dijimos otra vez, 11 jugadores tratando de convertir un gol, 11 jugadores tratando de evitarlo, ¿sí? Eh, Gran importancia de los movimientos tácticos en esa zona, para poder generar espacios. Eh, en esa zona hay espacios muy reducidos, entonces no los hay muchos. Tenemos que nosotros empezar a inculcarlo y a formárselos, los distintos desmarques, los distintos movimientos, las diagonales, todos esos trabajos en espacios reducidos que podamos desarrollar en el fútbol infantil, van a encontrar eficacia en las tomas de decisiones, en la concentración y en la determinación. Existen dos tipos de acciones determinantes para poder posibilitar eh, el gol, ¿sí? Que hablamos de dos cuestiones. La sorpresa, ¿sí? Generalmente, eh, la gran cantidad de goles que se marcan en el fútbol tienen con mucha sorpresa, ¿sí? Que es esa aparición de futbolistas en zona de definición.
hasta el mismo delantero cuando busca desmarcarse en el área. Esos delanteros que buscan engañar yendo al primer palo y atacar el primer palo, eso es una muestra de sorpresa. O el delantero que se desmarca yendo al vértice del área chica, el segundo palo, ¿sí? Para encontrar ahí el centro o marcarle ahí el pase del centro del compañero. Eh, entonces, no solo de los movimientos de área con sorpresa que debemos trabajar con los delanteros, sino que los rompimientos de los volantes internos, las llegadas de los marcadores de punta, fundamentalmente por zonas interiores, eh, hablando de un sistema 1-4-3-3, esa llegada al extremo opuesto, que se convierte en segundo delantero, y podría decirse algún defensor que se anime a romper con pelota, tocar y pasar, y que quizás llega a zona de finalización. Desde la pelota parada, podemos recomendar, generalmente recomendamos dos tipos de jugadas por cada zona para entrenar, ¿sí? Hacer hincapié en esas y después eh, ir agregándole más a los chicos, ¿no? Entonces, desde la zona de ataque o de la zona de defensa, para poder respetar esa comprensión de ellos y su procesamiento, ir agregándole desde a dos y bueno, y después ustedes pueden ir añadiendo más. Obviamente, algunos ejemplos, ya lo hemos visto, como hemos hablado de la pelota parada, los tiros libres de costado, el tiro libre largo frontal, el tiro libre frontal cercano y los tiros de esquina. Generalmente en el fútbol infantil lo que más se da son los tiros de esquina y el tiro libre frontal. Y puede haber alguna falta de costado, pero en esas dos es donde mayormente se desarrollan las faltas que se dan en esa etapa. Bueno, movimientos tácticos inteligentes de los volantes lineales y de los delanteros lineales. Hablando de los volantes lineales, en el fútbol infantil nos vamos a encontrar de que los jugadores se ubican de manera lineal para poder abarcar todo el ancho del campo de juego, ¿sí? Entonces, nosotros cerrando, cuando hablamos de los volantes externos, decimos porque en este sistema 3-1-2 esos volantes interiores también tienen participación de manera externa. Entonces, nosotros ahí estamos armando con este sistema un bloque defensivo-ofensivo, ¿sí? Teniendo distancias lo más prudenciales posibles entre los jugadores, ¿sí? Esas distancias que me permiten tener buenas coberturas entre sí y después que ellos puedan desplegarse a lo ancho del campo de juego. ¿Eh? Y cuando hablamos de desplegarse a lo ancho del campo de juego, seguramente que nos vamos a encontrar con el enganche a veces metiéndose a la zona de los costados. Bueno, en defensa, el volante central es el que marca siempre la ubicación del equipo, su ubicación entre los centrales. Y es el que se va estirando hacia los costados dependiendo de la zona donde venga el balón. Y esos volantes internos, externos, cerrados, son los que liberan los costados, permitiendo que el rival, recuerde que hablamos que la zona que nosotros le vamos a liberar al rival para que pueda avanzar, siempre son las zonas de las bandas, ¿sí? Y ahí vamos a buscar orientar al equipo rival que viene con pelota y tratarlo de encerrarlo en esa zona, teniendo en cuenta que se va a encontrar con la línea lateral de fin de campo y la embestida o la subida de ese lateral, entonces le vamos a reducir el espacio y nos vamos a encontrar con muchos jugadores, vamos a generar una superioridad defensiva para nuestro equipo. En ataque, eh, este volante, que es el que se queda haciendo un balance defensivo, hablando del volante central, y es el que da el equilibrio en el ataque. Ese es el jugador que nosotros tenemos en apoyo para poder circular la pelota de lado a lado cuando el rival nos tapa una de las zonas de ataque que podría decirse, ataco por banda izquierda, no puedo finalizar, necesito rápido mover la pelota y es ese apoyo que tengo en el equilibrio de ataque, que es el volante central. Eh, lo que decía anteriormente,
esta nomenclatura de volantes internos externos que se comportan en los dos espacios, ¿sí? Que son importantes cuando ellos desde su despliegue ofensivo, ya sea en la posesión de pelota o sin la posesión de la pelota, utilizan los movimientos para ir por las bandas, atacar en diagonal y aparecer de manera sorpresiva en el área, en la zona como si fuese un delantero. Esos rompimientos en este sistema, con una finalización, con un centro de un marcador de punta, con un delantero yendo al primer palo y el otro yendo al segundo palo, uno de los volantes internos llegando, o el enganche mismo, llegando a zona de punto penal para finalizar jugada. Y teniendo los otros dos volantes listos para la zona de remate. Eh, el funcionamiento de estos delanteros, que muchas veces se comportan esto, se posicionan de manera lineal en ataque, son los de los que se encargan de estos movimientos complejos. Tengo que entender de que eh, es- si los delanteros se quedan estáticos, terminan siendo de fácil marcado para los defensores rivales. Entonces, enseñarles los distintos movimientos que seguramente que van a tener que ver con algunos trabajos que nosotros podamos diseñar y desarrollar para llevar a cabo de situaciones ofensivas para finalizar juego, trabajándole los remates, el remate de cabeza, el remate de pie, pero también que tengan los distintos movimientos que podemos encontrar en ellos en área. Los cruces, un solo cruce, trabajando con dos cruces, el posicionamiento lineal en la táctica estática para poder iniciar un pressing colectivo, ¿sí? Y desde la táctica dinámica, ¿sí? Hablamos de los movimientos libres para poder escapar de su marca y generar jugadas de peligro. También llevándolo al pressing. O sea, ellos se posicionan de manera lineal para arrancar con el pressing. Y después se van moviendo dependiendo a cómo el rival inicia y cuál es la cobertura que tiene que hacer el otro delantero compañero. Eh, que por qué también lo marco en esta fase ofensiva, en la zona de ataque. ¿Se acuerdan que dijimos anteriormente que cuando hablábamos del pressing, como el objetivo del pressing es recuperar la pelota para poder atacar rápidamente, nosotros hablamos de un objetivo ofensivo, ¿sí? No estamos hablando de defender nuestro arco. Por eso está bueno que lo vimos clases anteriores de un concepto táctico y está bueno que lo volvamos a refrescar acá. En defensa, los delanteros punta, ahí como tiene error puse delanteros extremos, acompañan a sus marcadores de punta. Perdón, esto habla fundamentalmente en el sistema 1-4-3-3, donde los delanteros extremos acompañan a los marcadores de punta, ¿sí? Para su retroceso defensivo, y el delantero centro es el responsable de los marcadores centrales. Tomo un cachito de agua. Bueno, movimientos tácticos de los volantes lineales y de los delanteros cuando hablamos de la B invertida. O sea, eh, un delantero bien centralizado y los otros un poquito más cerrados, un poquito cerrados hacia atrás, más hacia el pasillo interior, buscando armando ese triángulo ofensivo. ¿Está? Estamos hablando de un sistema que el 1-4-3-3, ¿sí? Los dos extremos nuestros los cerraríamos un poquito y podríamos decir que desde lo numérico del sistema hablaríamos de un 1-4-3-2-1, ¿sí? A veces pasa que no tenemos extremos puros afuera para ese uno contra uno, pero sí tenemos jugadores de perfil de enganche. Y nosotros podemos poner esos dos ofensivos y nos vamos a encontrar que se van a ir a jugar mucho más adentro, dejando más solo a ese centro delantero y que van a darle la participación a las finalizaciones con centro por las bandas a sus marcadores de punta. Bueno, armamos el triángulo ofensivo, el delantero referente en área es el que busca moverse en los espacios más reducidos y el que se encarga de la lucha con los dos centrales.
Búsqueda de ataques externos para finalizar con centros hacia la referencia que la encontramos dentro del área. Movimientos tácticos con 2 delanteros en punta y los 4 volantes en rombo. Este sistema que estamos hablando mucho, el 3-1-2. Ese rombo de la mitad de la cancha que mostramos algunas tareas para poder trabajarlo, ¿sí? Compuesto de los 2 volantes interno-externo, ese enganche que es el que juega suelto por todo el frente de ataque, ¿sí? Y el volante central, que es ese equilibrio, pero siempre un poco más subido, no tan metido atrás. Estamos siempre más pensando en dar equilibrio a la fase ofensiva y poder sacar a su línea defensiva lo más alto posible. Y ser ese líbero, ¿sí? Que si ante la pérdida de pelota el rival nos ataca, nosotros tengamos ese líbero para poder retardar el ataque rival, temporizarlo o cortar la jugada con un full táctico, ¿sí? Hay un aspecto táctico interesante a trabajar, ya que obliga a un despliegue inteligente pero comprensible y ejecutable para los jugadores en el fútbol infantil, que tiene que ver con esto, ¿no? Ahora los vamos a desarrollar, pero uno de los aspectos tácticos interesantes es este que marcaba recién, el de la función del volante central en este tipo de sistema. Bueno, en ataque, 2 delanteros bien definidos, eh, los volantes internos-externos que son los responsables de marcar ese pressing colectivo, ¿sí? La recuperación en campo rival junto a su enganche, ¿sí? Y son los que sostienen al equipo lo más alto posible. Son los responsables de orientar hacia las bandas para producir las pérdidas ahí, ¿sí? Eh, Necesitamos mayor tenencia de balón, eh, necesitamos tener mayor llegada al área rival, buena circulación y juego asociado, los 2 delanteros siempre como apoyos o de marque de apoyo que hablamos mucho, el enganche no solo llegando al área rival, sino siendo el organizador de juego, eh, manejando los tiempos, moviéndose por todo el frente de ataque, siendo el hombre libre, ¿sí? Y después la llegada, que eso es importante, del volante opuesto, que es el que llega con sorpresa, que dijimos 2 de los aspectos importantes para convertir un gol. Una de esas era la sorpresa. Bueno, es importantísimo la llegada del volante opuesto, porque nos vamos a encontrar con el volante ese interno de lado, que va a estar más comprometido para asociar en el sector donde buscamos atacar, para que los laterales terminen con el centro, o en su defecto que el lateral se meta por dentro, ese desdoble interno, y que sean los volantes son los que terminen con finalizaciones. Bueno, en defensa nos encontramos que es un parado de una táctica agresiva, de búsqueda rápida de balón, que buscamos sostener al equipo rival lo más lejos posible de nuestro arco, eh, que ante la progresión del rival, lo que decíamos, ese equilibrio que siempre vamos a tener para el equipo va a ser el volante central, ¿sí? Buscando tener una línea defensiva solvente, sólida, lo más compacta posible, teniendo un líbero por delante, evitando que tengan que abandonar su zona los centrales. Bueno, hablando de este sistema, que lo nombramos poco, pero tiene que ver con el 1-4-3-3, estos movimientos con los 3 delanteros y los 3 volantes, o sea, ese triángulo en la zona media, ¿sí? Nos encontramos con un sistema que tiene mayor riesgo, ¿sí? Que encontramos ataques verticales, es interesante de ese lado, esos son ataques más centralizados con finalizaciones por las bandas, a partir de sus 1 contra 1, o sea, constantemente lo que vamos a tener como premisa es un ataque vertical a través de los extremos, que buscamos el duelo individual y buscamos los de doble a partir de los marcadores de punta. ¿Mm? Es un posicionamiento de volantes en B, ese triángulo en la mitad de la cancha, con un volante central bien definido en la zona media, los internos bien altos, para buscar atacar en esos pasillos interiores,
y buscar recuperar el balón lo más alto posible. Y esos tres delanteros que nos vamos a encontrar con el delantero referencia, de mucha movilidad, una movilidad que tiene que ser efectiva para poder librarse de la marca. Y los dos los dos delanteros externos, ¿sí? Esos extremos, que son los que necesitan moverse para ser verticales, atacar con las diagonales hacia adentro, llegar por sorpresa el extremo opuesto y proponer esto que ya nombramos, el tema de los uno contra uno, que son importantísimos. Eh, todas estas cuestiones que vamos hablando de los movimientos, a nosotros, y de las características que fuimos hablando de los jugadores, a nosotros nos sirven, ¿sí? Para poder detectar cuando recibimos un jugador en el fútbol infantil, ¿sí? Más allá que lo debemos formar en todas las facetas, detectar cuáles son sus fortalezas, sus habilidades más importantes, y poder trabajarlo desde su posición, ¿sí? Poder sacarle el mayor rédito posible. Entonces, supónganse, nosotros nos encontramos con un jugador que su fortaleza es el uno contra uno, la velocidad, ¿sí? Donde él mayormente va a sacar diferencia es por la banda, no por la zona interior, ¿sí? Porque si su fortaleza es la gambeta, el uno contra uno, y ya lo tiene trabajado de manera natural, en la zona media va a querer gambetear y va a gambetear a uno y va a gambetear a dos y seguramente que al tercero no lo va a gambetear, porque se va a encontrar con una zona media muy contaminada. Entonces, esos jugadores nosotros los tenemos que tirar a las bandas, porque ahí siempre generalmente se va a encontrar con menos jugadores rivales y donde va a sacar mayor ventaja. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos las características de los distintos jugadores. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, comenzamos a hablar un poco de, que ya lo hemos visto y lo hemos charlado, pero hacemos un repaso porque ahora van a ver, nos vamos a meter un poquito en algunas cuestiones que nos pueden variar a nosotros el tema de la táctica, ¿sí? Ya hemos dicho que así comenzamos nuestras clases, que la táctica habla de la distribución de separado táctico estático de los jugadores antes del comienzo de un partido. Eh, Está pensado más con el diseño del entrenador. Ahora, cuando el juego se pone en inicio, cuando se inicia un partido, ya, perdón, eso se convierte, ¿sí? En una táctica dinámica. Entonces, recuerden, tenemos dos cosas: lo estático y después pasa a convertirse eh, en algo dinámico, donde siempre tenemos un objetivo: ganar a través de un juego inteligente y de calidad. Por eso es parte fundamental de nosotros como formadores, formar jugadores inteligentes, ¿sí? Eh, el sistema de juego que nosotros buscamos emplear expresa la esencia del futbolista del equipo y nos da la identidad. Por eso cuando nosotros hablemos de nuestra idea de juego, tenemos que tener en cuenta de hablar de, primero, identificar las características de nuestros jugadores para poder después llevarla a cabo. La tarea del entrenador: elegir los conceptos, ¿sí? A trabajar, hacer comprender esos conceptos para nuestros jugadores, ¿sí? Y relacionarlos de manera concreta y permanente a la hora de jugar, ¿sí? Entonces nosotros, todo lo que vayamos planificando como entrenadores para la formación de estos en el fútbol infantil, ¿sí? Tiene que ser concreto y también tiene que tener el dulce de jugar, que ellos no pierdan la esencia del juego, que es lo que les gusta a los chicos en esa etapa. ¿Sí? La comprensión del juego como un sistema donde una acción determinada produce una consecuencia concreta y se desencadena otro resultado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacerle interpretar a ellos es, ¿se acuerda que les di el ejemplo de ese juego de tres zonas? ¿Sí? Más allá de que hay una función, hay un sistema, ¿sí? Tenemos una acción y de eso desencadena otra acción,
Supongan lo que le dábamos un objetivo a los chicos para pasar, era, si entrego un pase, puedo sumar un compañero, ¿sí? Ahora, si me meto en conducción, pueden pasar todos. Entonces, ya tenemos acciones que nos ayudan a nosotros a comprender una tarea que estamos empleando. Que eso, después llevado al campo de juego, nos va a hacer que los jugadores empiecen a comprender el juego en sí mismo, ¿sí? Eh, Acciones en sintonía con sus compañeros, independientemente de la distancia y los posicionamientos de los mismos. Si me meto en conducción, pasamos todos. Ahora, si me meto con un pase, puedo pasar yo, que fui el que di el pase, o puede pasar otro compañero que quizás está mejor posicionado. Bueno, componente de un equipo, arquero, línea defensiva, línea de medios y línea de ataque. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de el despliegue de los recursos y las reglas por parte del entrenador para que su equipo llegue al momento de la competencia en las mejores condiciones. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? El lugar, ¿sí?, de entrenamiento, la frecuencia de mis entrenamientos, la duración de mis entrenamientos, el contenido y la elección de mis jugadores. ¿Estamos? O sea, cuando nosotros hablamos de una estrategia, ¿sí?, es cómo voy a preparar a estos jugadores para que lleguen al fútbol profesional, ¿sí? Eso es una estrategia. Y desde ese lado yo empiezo a desarrollar todos los otros fundamentos: lo técnico, lo táctico, lo físico y lo mental. Relación de la táctica con las condiciones de juego y algunas cuestiones que tengo que tener en cuenta, ¿sí? El campo de juego, por ejemplo, condiciones de juego, campo de juego y el clima. Dentro del campo de juego nos encontramos de dos momentos distintos, o dos momentos a interpretar: el estado del campo de juego, las dimensiones del campo de juego, y cuando hablamos del clima, hablamos del tema, obviamente, del sol, ¿sí?, exceso de calor, y hablamos también del viento, que son eh, dos cuestiones que pueden modificar muchas veces el rendimiento de los jugadores en un partido y pueden modificar el juego en sí, como por ejemplo el viento. Bueno, las dimensiones. Cuando hablamos de una cancha chica, eh, se destacan futbolistas con buena técnica. ¿Por qué buscamos desarrollar todas estas cuestiones? Porque a veces nos encontramos con esto. Quizás en el fútbol infantil, nosotros decimos, ¿cuál va a ser el plan de partido? Y con los chicos quizás no podemos desarrollar un gran plan de partido por la comprensión del juego en sí. Ahora, yo puedo desarrollar un plan de partido teniendo en cuenta estas dimensiones del campo de juego. O sea, en una cancha chiquita, y este partido voy a hacer jugar a los nenes que tienen mayor técnica. ¿Por qué? Porque vamos a una cancha chica. Ahora, en una cancha grande, y este partido voy a buscar lo más potente, y por ahí capaz que no busque elijo a Juan por encima de Pedro, porque este es más potente y tiene mejor condición física. Eso es parte de generar un plan de partido. En la cancha grande se destacan los futbolistas potentes y con buena condición física. En un campo de juego largo se destacan los futbolistas veloces. En el campo de juego corto, los que tienen mayor habilidad y fundamentalmente los que están preparados para el juego aéreo. eh, Quizás no se da mucho en el fútbol infantil, pero está bueno que lo tengamos en cuenta. En los campos de juego que son anchos, los que tienen más espacio para atacar, es lo que decía, los jugadores verticales de uno contra uno. Y en una cancha más angosta, nos encontramos son los defensores que pueden controlar los ataques con mayor facilidad, o sea, esos jugadores más fuertes. El estado del campo de juego, que es sumamente importante, un terreno duro, donde el balón gana mayor cantidad de rebotes, es más difícil de dominar, obviamente. Eh, lo que decíamos recién, a veces un terreno duro, un terreno de tierra, difícil de dominar porque necesitamos muchos controles de muchos toques para poder controlarlo, ¿sí? Un terreno blando, que es el que permite un mejor control del balón, hablamos del césped. Eh,
si podemos poner otro más, que capaz que no sé si les sucede mucho ya en aquella zona, el césped sintético, que en las zonas donde no crece mucho el césped se juega ahí y con ese caucho que tiene nos encontramos con mayor velocidad en el pase por cómo va la pelota y nos encontramos con que pica mucho, ¿sí? Entonces necesitamos para poder controlarla, se nos hace mucho más difícil. En un terreno húmedo y resbaladizo, el balón viaja mucho más rápido, fundamentalmente después que pica, cuando nos agarra una cancha media mojada, que no deje picar la pelota, o que el pase no sea fuerte, sino que sea seguro al pie y no al espacio. Entonces favorece a los futbolistas que son más livianitos, y en un terreno que es pesado y es embarrado, ¿sí? El balón va con circulación en mayor dificultad. Entonces favorece a los jugadores que son más corpulentos. Mm. Y bueno, hablando del clima, eh, allá a ustedes debe pasar que el tema del sol, primero el tema del sol y el calor. Eso es un aspecto determinante en el desarrollo de un partido. Y después tenemos que tener en cuenta los momentos en los donde está posicionado el sol. Cuando está de frente por la mañana, generalmente molesta más a los defensores que a los atacantes, lo mismo que al arquero. Entonces, eso es una situación que tengo que tener en cuenta a la hora de planificar un partido. Al mediodía, el sol estará en lo alto y va a molestar a los ambos equipos, entonces cuando tengo que ir con mi capitán a decirle, che, bueno, el primer tiempo elegí que el sol lo tenga enfrente del próximo rival, dependiendo del horario que nos toque jugar, porque sé que después del mediodía lo vamos a tener a los dos por igual. Es como eh, tener en cuenta ese detalle. O llevarle la gorrita al arquero por cualquier cosa. Y bueno, cuando está en lo alto, al comienzo del partido, esto, debe calcularse la trayectoria por la que descenderá el sol, que es lo que decía desde nuestra planificación. Y después, el tema del viento, eh, cuando nos toca jugar con viento, fundamentalmente, tanto en contra como a favor, hay que tratar de entregar el pase seguro al pie, y jugar con viento en contra es más fácil que jugar con viento a favor. Y acá los dejo en un terreno, no sé si a ustedes les toca en esa zona jugar con mucho viento. Me hace acordar a mi hijo, profe, justo la semana pasada, me pregunta eh, cómo hacía él para saber de dónde venía el viento, porque dice que el profe le decía, siempre primer tiempo elegí, elegí en contra viento. Sí, Así en el segundo tenemos a favor de viento y le podemos pegar al arco, esas cosas. Tiene 10 años. bien. Oh, me puse a explicarlo ahí y después decía yo, ahora me estaba acordando. Sí, hay Bueno, mucho viento, profe, más esta época. La mucho otra vez viento. nos tocó jugar, sí, con un ventarrón terrible. Bueno. ¿Y Así Eh, qué hacía que, el profe si en el segundo tiempo paraba el viento? ¿eh? ¿Qué hace el profe si en el segundo tiempo para el viento o cambia? ¿Viste? Empiezan, A por mí, eso. vos sabés, un profe viejo amigo, un profe viejo que tuve yo en febrero me decía, usted maestro, si tiene ventaja ahora, aprovéchela. No elija para después. eh, y con esto ya, ahora eh, terminamos la clase, pero yo lo consulto porque en mi zona nosotros jugamos con viento, nos acostumbramos a jugar con viento. Y jugar con viento, inclusive, te demanda que vos a la pelota le tenés que pegar distinto. Inclusive. O sea, estamos hablando de, hoy por ejemplo, en mi ciudad había ráfaga de casi 90 kilómetros por hora, porque justo había una ¿dónde está, alerta profe, amarilla. usted? Yo soy de Sur. Chubut, del sur, la ciudad de Trelew, ¿En Rawson? Ah, en de Trelew. Trelew, Ah, exactamente. sí, 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 sí. Oh, Y hoy en Comodoro Rivadavia había ráfaga de 120 kilómetros por hora. O sea, normalmente siempre jugás con un viento que estamos hablando de 35 kilómetros por hora, 40. Normalmente y jugás el con tema esa de las estabilidad. canchas, ¿cómo le trata, profe? Se puede, yo sé que hay mucho sintético porque Claro, trabajé mucho tiempo en el sur bueno, y por ahí íbamos a los poli y era cancha de 11 pero sintético, era una belleza. sí, sí. Pero Eh, también en las piedras jugábamos.
Y allá todavía la primera división de allá de la zona juega con canchas de tierra y de Sí, piedra, todavía. todavía. Claro, le Hay pegás muchos la que, bocha y hace un efecto que sube, queda arriba como sí, flotando y ahí vuelve. sí, sí, sí. No, y Es aparte, imposible jugar. cuando vos, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, el arquero que saca del arco, y vos le pegás, mientras más abajo le pegás la pelota, que conseguís que más se levante, es cuando más contraproducente es. Entonces Ah, allá a los chicos se les enseña, hay que pegarle un golpe como de empeine con el hueso, un golpe medio, para que la pelota se levante un poquito y que sea más rasante. Entonces, desde ese lugar, y, la pelota se levanta y baja, y claro, no se y termina así levantando del todo. prioriza el juego la salida por abajo, ¿nada? ¿O sigue normal como está planificado? Como, Y a veces depende en realidad depende del viento. En los nenitos es más complicado porque hasta inclusive cuando va a hacer un pase por abajo hay tanto viento que ellos no tienen la fuerza suficiente para poder, para que, ¿sabes? No llega a destino. sí. Y bueno, Claro, jugar largo, hay muchos partidos que se definen así, por el viento. Si te toca el primer tiempo en contra, jugá todo el tiempo en tu barco defendiéndote y tal tratar de cual. Y tirarle al lateral para que no sean tiro de esquina. Y si después, para no por hacer favor, falta ahí pasar al en revés. tres cuartos de cancha ni hablar. Pero bueno, eso también que a veces pasa mucho, no justo en mi ciudad, pero hay otra ciudad que está al lado, que es Puerto Madryn, que el viento cambia de lugar. Hay un horario que el viento cambia. Entonces, eso les pasa, eligen un momento el viento y después capaz que se les cambia y o Claro, sabes que se te te prende el traspapela viento. todo. Sí. Hoy está bueno que hay aplicaciones con el tema del viento. Entonces vos podés hasta planificar eso. Claro, eso ni hablar. Bueno, gente, los ¿Qué dejo. hace? Nos vemos Bueno, profe, nos vemos en la próxima clase. espectacular. La próxima clase les Entonces la muestro próxima clase, o sea, ahora en la semana le enviamos un trabajo y la próxima lo explicamos. ¿Así sería? si quieren me lo mandan y yo, como tengo una carpetita acá armada con todos sus nombres, los mostramos ahí. Y yo les muestro los del 1433 algunos trabajos para mostrar. Vamos, profe. Bueno, les mando un abrazo para todos. Gracias, profe, un Abrazo. abrazo. Gracias, Chao, profe. chao. Hasta luego.